Desde el inicio de las sociedades, los seres humanos han levantado templos, catedrales y santuarios buscando el contacto con lo divino. Pero a veces, esos mismos lugares que fueron consagrados a la luz terminan habitados por sombras, haciendo que las plegarias se mezclen con entidades que no pertenecen a este mundo y donde la fe se convierte en un profundo terror. Y por eso, en Viral Top, recorreremos 3 lugares sagrados que cuentan con habitantes espectrales en su interior. Iniciemos este recorrido ubicándonos en el condado de Norfolk, en Inglaterra, donde se alza la Catedral de Norwich, una de las construcciones sagradas más antiguas y misteriosas del país, un lugar en donde monjes, peregrinos y reyes han pasado, dejando tras de sí una huella espiritual tan densa que aún en la actualidad puede sentirse. La Catedral de Norwich fue fundada en el año 1096, levantándose sobre un antiguo cementerio sajón, y muchos piensan que aquella profanación condenó para siempre a la enorme catedral, que a lo largo de los años ha sido víctima de incendios, asedios y reconstrucciones, haciendo que no todos los que alguna vez habitaron ese recinto hayan logrado abandonar el lugar por completo, ya que desde siempre se han reportado sonidos de pasos en los claustros, avistamientos de figuras sombrías que recorren el lugar y la inquietante sensación de tener 2 manos heladas rozando la espalda de quienes lo recorren. Pero sin duda, de los muchos fantasmas que se creen habitan el interior de la catedral, el más conocido y temido es el de su propio fundador, el obispo Herbert de Lossing, quien vivió con la condena de ser acusado de simonía y murió sin recibir el perdón papal. Su cuerpo fue enterrado al interior de la catedral que una vez fundó, pero la culpa jamás le permitió encontrar el descanso eterno. Siglos han pasado sin que su historia quede en el olvido, pues cada cierto tiempo su aparición es reportada por testigos que simplemente lo ven pasar, dejando tras de sí una sensación de desasosiego imposible de olvidar. Pero aunque se creía que era una leyenda más de las muchas que se cuentan en la isla británica, el caso dio un giro inesperado, ya que a comienzos de los años 90, una mujer llamada Rachel Burge se encontraba visitando la catedral cuando logró ver ante sí la repentina aparición del fantasma del obispo, dejándola sin aliento. Afortunadamente, Rachel estaba armada con una cámara y logró captar la presencia de esta entidad en una imagen que fue analizada por la propia Society for Physical Research, quien avaló la fotografía y descartó cualquier tipo de edición o engaño en la imagen. Tras aquella publicación, la historia del obispo que no lograba descansar en paz adquirió una enorme trascendencia, llevando a que incluso siglos después de su muerte, el Vaticano declarara su perdón, y se pensó que con esto el alma de Herbert de Lossing al fin podría encontrar el descanso eterno. Sin embargo, 25 años después, su aparición volvió a presenciarse, esta vez ante la cámara de Kerry Laundress, una visitante que fotografiaba el interior del claustro, maravillada por la arquitectura, hasta que notó que en una de las imágenes algo que ella simplemente no vio quedó registrado. Para muchos no hay duda,
Esta es una nueva aparición del espíritu del obispo fundador de la catedral, quien a pesar de los años y de haber sido perdonado de forma póstuma, aún continúa apareciendo en el lugar, haciendo que muchos se pregunten qué es lo que hace que su alma aún no pueda descansar en paz. ¿Qué más secretos podría ocultar aquel obispo? ¿Qué es lo que impide que su alma abandone la catedral? ¿Será que las almas de aquellos sajones que profanó le impiden descansar en paz? ¿O acaso hay algún otro motivo que lo mantiene atado al lugar? Sea como sea, la Catedral de Norwich sigue siendo un lugar de oración, arte y silencio. Cada año recibe a miles de visitantes que admiran su arquitectura, sin imaginar que, a veces, entre las columnas hay alguien más observando, y si alguna vez las visitas, recuerda mirar 2 veces cuando cruces los claustros, pues, quizá, detrás de una columna, el viejo obispo siga vigilando su obra, incapaz de abandonar el templo que levantó más de 1000 años atrás. Lleguemos ahora hasta lo profundo del condado de Pembrokeshire en Gales, donde se alzan los restos de un antiguo monasterio que, según los lugareños, se encuentra poseído por el espíritu de un monje que falleció muchos siglos atrás. El priorato de Haverfordwest fue fundado en el año 1200 por los canónigos agustinos y se convirtió rápidamente en un centro espiritual vital para la región por más de 3 siglos, donde los monjes rezaron, trabajaron la tierra y sirvieron a la comunidad, hasta que la calma se quebró en 1536 bajo el mandato de Enrique VIII, cuando el priorato fue disuelto de forma violenta como parte de la gran supresión de los monasterios. Los monjes fueron expulsados y los edificios saqueados y destruidos, dejando desde entonces un esqueleto de piedra cubierto por la maleza y por un silencio que por mucho tiempo parecía absoluto, hasta que, siglos después, se volvieron a escuchar pasos y rezos provenir de esas ruinas antiguas. El primer reporte del monje fantasma conocido se remonta a 1729, cuando varios testigos aseguraron ver una figura alta, vestida con una túnica oscura y una capucha que ocultaba su rostro. Aquella entidad se desplazaba lentamente, siguiendo una ruta que partía desde la iglesia de St. Mary's, atravesaba el infame cementerio Union Hill y terminaba en las ruinas del antiguo priorato. Con el tiempo, las apariciones se multiplicaron, incluso se reportaron en los años 80, cuando varias personas de la zona aseguraron haber visto no a uno, sino a 2 monjes distintos, uno con túnica gris y otro con una túnica mucho más oscura, caminando en rutas similares, siempre dirigiéndose hacia las ruinas. Según algunos investigadores, esas manifestaciones se producen en fechas cercanas al aniversario de la disolución del monasterio, como si los espíritus regresaran cada año a cumplir un ritual interrumpido desde hace siglos atrás. Hoy, los restos del priorato son un sitio histórico abierto al público. Los visitantes caminan por los jardines monásticos restaurados, observan las antiguas tumbas y leen las placas que recuerdan la fundación de aquel lugar, pero jamás se ha dejado de percibir algo más, un aire pesado, una presencia que observa desde los corredores oscuros, un murmullo fantasmal que se confunde con el viento, convirtiendo así al priorato de Haverfordwest en un lugar donde las plegarias de los fallecidos aún retumban
entre las ruinas. Atrévete a acompañar a los Bennett en su nuevo hogar y descubre junto a ellos los secretos que se ocultan detrás de los reflejos de la casa del espejo. Disponible ya en Amazon, encontrarás el link en la descripción. La Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción se alza en el corazón de Durango, en México, y es uno de los templos más imponentes y antiguos del norte del país. Comenzó a construirse en el año 1695, pero solo fue consagrado oficialmente en 1844, tras más de un siglo de obras. Pero detrás de su belleza se esconde una de las leyendas más inquietantes de la región. Durante el siglo XIX, en los turbulentos años de la intervención francesa en México, Durango fue escenario de enfrentamientos y tensiones políticas. La catedral, como muchas iglesias de la época, sirvió no solo como templo religioso, sino también como refugio, lugar de reunión y, según se cuenta, testigo de un amor imposible. En aquellos tiempos existía un convento anexo donde jóvenes mujeres ingresaban para servir a la iglesia. Entre ellas se encontraba Beatriz, una novicia de apenas 20 años, conocida por su devoción, su serenidad, pero principalmente por su enorme belleza. Según la tradición oral, Beatriz conoció a un soldado francés llamado Fernando, y aunque su relación comenzó con simples miradas desde el atrio, terminó en encuentros secretos bajo la luz de la luna, entre rezos, suspiros y promesas imposibles de cumplir. El amor entre ambos creció en silencio, hasta que Fernando cayó en combate antes de poder huir junto a ella, así que, devastada, Beatriz se encerró en una de las torres de la catedral y jamás volvió a ser vista con vida. Algunos dicen que se dejó morir de pena, otros aseguran que se arrojó desde lo alto, incapaz de soportar el dolor por la partida de su amado, ni la culpa de haber roto sus votos. Desde entonces, las personas en Durango aseguran que su espíritu sigue vagando por la torre, visible solo en noches de luna llena. Los testigos cuentan que puede verse una figura femenina vestida de blanco, de pie junto a la baranda, con el rostro pálido iluminado por la luz plateada. A veces se mueve lentamente, mirando hacia el horizonte, quizá esperando a su amado que jamás volverá. Otras veces aparece simplemente parada en la barandilla, camuflando su figura con la arquitectura del lugar, pero destacándose por el aura fantasmal que siempre la rodea. A día de hoy, los sacerdotes prefieren no hablar del tema, pero la leyenda ha permanecido viva como parte del patrimonio cultural de la región. Sin embargo, los habitantes más antiguos de Durango aseguran que no se trata solo de una historia para asustar, sino del alma en pena de una novicia que nunca ha logrado abandonar el lugar donde alguna vez amó, pecó y también falleció. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido.
Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.